Bueno, retomamos la sesión tras este breve descanso y damos paso a la segunda parte de la cuarta sesión, como decíamos, esta vez a cargo del doctor Cristóbal José Álvarez López. Bueno, para mí también, y en nombre de nuevo, ¿no?, de todo el equipo, es un placer compartir nuevamente esta mesa. Bueno, aparte de, él ha sido profesor de becario, profesor también de esta casa. Actualmente él está en la Universidad Pablo de Olavide, donde es profesor ayudante doctor, pero bueno, para mí especialmente, ¿no?, me resulta, ¿no?, muy emotivo el poder volver a estar aquí en una mesa con él, porque hemos compartido muchas actividades, siempre hemos tenido, ¿no?, una gran amistad y una gran interacción interdepartamental también, porque él es de lengua española y yo de literatura, y bueno, la verdad es que me enorgullece volver a contar con él en esta parte de la sesión. Bueno, su línea de investigación principal, entre otras, es el judío español, que es lo que va a tratar en esta tarde. De hecho, su tesis doctoral era también un estudio lingüístico del judío español en la revista Aquí Jerusalén, que también pueden consultar en su expediente, en su currículum. Y él también, entre sus últimas publicaciones más recientes, aunque también tiene un currículum muy extenso, al que remito de nuevo, ¿no?, en Internet. Entre ellas, quiero destacar la expresión del género gramatical en el judío español contemporáneo, que ha sido recientemente publicada en 2019 en una editorial muy prestigiosa de un cuartil primero, como es Dickinson. Y en esta tarde, él también va de nuevo, ¿no?, a retomar toda esta línea del judío español, que es siempre tan interesante y tan necesaria de tratar, en la escritura sefardí en caracteres hebreos. Tienen ustedes, tanto desde online, lo tienen de forma digital, y aquí en la sala, una fotocopia que les animo a que sigan para que puedan también comprender mejor todo el discurso y la intervención de Cristóbal. Así que nada, para no robarle mucho más tiempo, le doy la palabra y las gracias por haber aceptado estar aquí esta tarde con nosotros. Cuando quiera, Cristóbal. Bien, bueno, sí. Bueno, pues muchísimas gracias a Charo por la presentación. Se nota que son muchos años de amistad y de cariño mutuo. Y quiero comenzar felicitando a Charo y a Leo, que está conectado online. Felicitarlos por la organización de este magnífico curso de otoño, de este magnífico programa. Y, como no, darle las gracias por haberme invitado, por tener la oportunidad esta tarde de compartir con todos ustedes o con todos vosotros, si me permitís el tuteo, tanto los que estáis aquí presentes como los ausentes, que no están tan ausentes, sino que están también presentes, pero por otro medio. Es para mí un honor estar aquí hoy, casi que podríamos decir como el anuncio, ¿no?, de vuelta a casa por Navidad, casi, que estamos cerquita, que yo me formé aquí, como ha dicho Charo. Entonces, no es como el caso de Emilio, no juego en casa del todo, pero casi como si jugara en casa. Y también para mí es un honor y un privilegio estar aquí después de haber escuchado y asistido a la conferencia tan maravillosa que nos ha dado Emilio, una persona a la que yo admiro mucho y que me habéis hecho un regalo envenenado poniéndome detrás de él, porque es un honor, pero también a ver si llego a la altura de donde ha quedado, ¿no? Bien, en el día de hoy, los contenidos de la conferencia que voy a dar, pues como tenemos un curso de otoño centrado en la escritura como forma de comunicación humana, pues yo voy a hacer lo mismo que ha hecho Emilio, o voy a intentar hacer algo parecido a lo que ha hecho Emilio con el árabe, pero yo lo voy a hacer con los caracteres hebreos. En el caso del hebreo, yo no soy hebraísta, no conozco la lengua hebrea. Se podría hacer, no yo, evidentemente, un recorrido similar al que ha hecho Emilio por todas las formas de escritura del hebreo, pero yo me voy a centrar solamente en las formas del hebreo escrito, pero exclusivamente para el judeo español, que es mi ámbito de investigación. Con lo cual, con eso vamos a cubrir la hora y media de conferencia que tenemos por delante, y quedaría pendiente en otros cursos de otoño, ¿no?, pues algún hebraísta que viniera y hiciera un recorrido también como el de Emilio, que podría ser muy interesante. La estructura de esta conferencia consta de 4 bloques, podríamos decir así, aunque verdaderamente son 2. Habría una primera introducción y luego ya la parte ya de desarrollo propiamente dicho.
La introducción, que la voy a hacer muy breve, voy a ir rápido, pero quiero contextualizar un poco en quiénes son quiénes son los sefardíes y qué es el judeo español, ¿no? Por si alguien no ha escuchado nunca hablar ni de los sefardíes ni de los judeo español, pues vamos a ubicar en qué ámbito nos movemos y ya luego pasamos al segundo bloque, que tiene 3 pequeñas partes, pero que se van a ir interrelacionando entre sí, con lo cual tampoco lo que voy a poner ahora no es que sea un orden de un guión. Vamos a hablar de escritura aljamiada, que ya Emilio nos ha contado la etimología de la palabra aljamía y es usar un alfabeto para representar otra lengua, ¿no? Seguimos moviendo en esa frontera que decía antes Emilio, que por eso el judeo español está tan olvidado y es tan poco conocido, porque pertenece a ese territorio de frontera del que nos hablaba antes. Vamos a hablar de la escritura latina del judeo español, también, de cómo se pasa de los caracteres hebreos a los caracteres latinos. Y vamos a hablar también de lectura y transcripción de pequeños fragmentos, de pequeños enunciados, y para ello es lo que tenemos la tablita que la usaremos, porque habrá dos partes prácticas, habrá dos pequeñas prácticas en la tarde de hoy. Y por supuesto me voy a centrar todo relativo al judeo español y todo relativo a la escritura de esos caracteres hebreos. Voy a dejar de lado otras formas de escritura del judeo español. Me he centrado solamente en la aljamía y la aljamía hebrea y los caracteres latinos. Pero también el judeo español se escribió con caracteres cirílicos y muy esporádicamente con caracteres griegos, incluso se ha llegado a escribir. Pero no me voy a centrar en eso, solamente en los hebreos. Bien, cuando hablamos de Sefarad y de los sefardíes, pues siempre hacemos referencia a que la tradición bíblica relaciona el topónimo Sefarad con la península ibérica. Ese topónimo aparece en la Biblia, supuestamente, aparece en la profecía de Abdías, y supuestamente se relacionaba más bien con un territorio de la Asia Menor, pero que la tradición posterior lo terminó identificando como el lugar más alejado de Jerusalén y que pues en esa época en el mundo conocido pues estaba aquí donde se terminaba ya el mundo, ¿no? Porque si seguíamos navegando mucho más allá del estrecho, como la tierra era plana, pues el barco se caía ya por el borde de la mesa, ¿no? Entonces lo más alejado era precisamente la península ibérica y por eso se asimiló. Y tenemos ese topónimo en hebreo, que es Sefarad, ahí está escrita con letras hebreas también, y como gentilicio de las personas que viven en Sefarad, ¿no? Son los sefardíes, ¿no? Los sefardim, que sería en hebreo. Entonces, ese topónimo, ese gentilicio, termina haciendo referencia a un colectivo, todo el grupo de judíos que viven en esta zona. Pero no solo es un gentilicio, sino que también hace referencia a una de las dos grandes ramas del judaísmo, que el judaísmo tiene varias ramas, pero las dos principales es la rama sefardí y la otra gran rama, incluso superior a la sefardí en número, es la rama askenazí, que es la rama de Askenaz, que es todo Centro Europa, Francia, Alemania, Polonia, incluso podremos llegar hasta Rusia, ¿vale? Entonces es la gran división entre el judaísmo. Bien, en el caso del judío español, en concreto, que es lo que nosotros vamos a centrarnos hoy, y voy muy rápido diciendo solamente unas cuestiones generales porque quiero que enmarcar un poco solamente, por eso voy muy a salto de mata. El caso del judío español hay que tener en cuenta que surge, o podríamos decir que surge, precisamente a partir del decreto de expulsión. ¿Por qué? Porque hasta entonces los judíos que vivían en la península ibérica hablaban la variedad de romance que hablaban también los cristianos de esa zona. Es decir, pues los judíos que vivían en Tudela hablaban un romance aragonés, los que vivían en Toledo hablaban castellano, los que vivían en Sevilla pues hablaban un romance más próximo al de aquí, ¿no? Pero no había ninguna diferencia, más allá de 2 o 3 variantes léxicas para hacer referencia a cuestiones propias del judaísmo, pero más allá de eso no había distinción, con lo cual verdaderamente el judeo español como variedad lingüística hispánica propia de los sefardíes se origina en el exilio.
En concreto se origina durante los siglos XVI y XVII, en un periodo de formación, conoce una época clásica que es el XVIII y la primera parte del XIX, conoce una época ya más moderna o modernizada, que es la segunda mitad del XIX y principios del XX, y a partir del XX, por diversos motivos, que pérdida de prestigio, generalización de desmembración del Imperio Otomano y que se crean estados nacionales, auge de las lenguas nacionales, auge del sionismo, etcétera, etcétera, y sobre todo el Holocausto, ¿no? Precisamente, que acabó con la vida de la mayor parte de los hablantes del judeo-español, que por cierto, un día como hoy es un día para conmemorar también en parte, ¿no? Porque hoy hace 83 años de la Noche de los Cristales Rotos, ¿no? Que ese hecho histórico del asalto a las juderías de parte de Alemania y también en Austria, ¿no? Que dio paso poco a poco a lo que terminaría siendo el Holocausto, ¿no? O la Shoah en terminología en el ámbito judío, ¿no? Bien, entonces con la expulsión precisamente se origina ese exilio, se ven forzados los judíos que no se convierten a irse al exilio. Ahí tenemos un cuadro, ¿no?, que representa cómo probablemente Isaac Abravanel sería ese judío que está ahí de espalda intentando interceder ante los reyes católicos, pero tenemos a Torquemada ahí en medio que no permite que no permite que la voluntad de los reyes decaiga y al final terminan expulsando a los judíos. Y aquí tenemos un pequeño mapa de dónde fueron las distintas emigraciones, ¿no? Muchos de los judíos pues fueron a Portugal, de donde fueron forzados a convertirse pocos años después, en 1497. De ahí muchos fueron a Ámsterdam, a Amberes, a los Países Bajos. Algunos también fueron al Nuevo Mundo, recién descubierto por parte de Europa. Muchos también fueron al norte de África. Esa vinculación, ese tránsito entre norte y sur del estrecho del que hablábamos antes, pues también muchos judíos fueron y emigraron al norte de África, y en ciudades como Tánger, Tetuán, Larache, Alcázar Quibir, Fez, pues fundaron grandes comunidades que hasta el día de hoy casi que se mantienen con muy pocos integrantes, pero todavía hay una comunidad judía en Tánger, hay una pequeña sinagoga también en Tetuán, etc. Y la gran mayoría terminó en los territorios del entonces floreciente y pujante Imperio Otomano, asentándose en grandes ciudades, sobre todo Salónica y Estambul, pero también muchas otras, como todas las que están ahí marcadas, ¿no? Esmirna, Adrianápolis, Sofía, Bucarest, Belgrado, Skopje, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso pertenecía al Imperio Otomano. Algunos también en Safed, en Tiberíades, en Jerusalén incluso, ¿no? Pero minoritariamente, sobre todo Salónica y Estambul fueron los dos grandes centros, y lo veremos luego con la producción literaria, fueron los dos grandes centros de acogida, ¿no? y de esas comunidades que se generaron en el exilio. Bien, hay una cita que me gusta mucho porque digamos que después de la expulsión en la península ibérica, o sea, aquí en España, poco se habla o poco se conoce de qué fue de esos judíos que en un tiempo fueron habitantes durante más de 1000 años fueron habitantes de estos territorios y terminaron en el exilio. Pues esta cita de la Historia Pontificia y Católica de Gonzalo de Illescas, de principios del siglo XVII, dice: llevaron de acá nuestra lengua y todavía la guardan y usan de ella de buena gana, y es cierto que en las ciudades de Salonique, Constantinopla, Alejandría y en el Cairo y en otras ciudades de contratación y en Venecia no compran ni venden ni negocian en otra lengua sino en español. Y yo conocí en Venecia judíos de Salónica hartos que hablaban castellano con ser bien mozos, tan bien y mejor que yo. Esta cita me gusta mucho porque es de las poquísimas referencias que hay después de la expulsión. Hasta ya habría que esperar luego hasta el siglo XIX con la toma de Tetuán, ¿no? por parte del general O'Donnell para conocer esa realidad sefardí, y sobre todo habría que esperar a 1903-1904 cuando el senador Ángel Pulido publique sus libros sobre los viajes que había hecho por Oriente y que se había encontrado con esa realidad sefardí. Pero
Esta cita nos viene a decir la importancia que tenía la lengua sefardí, la importancia que tenía el judeo español en toda la cuenca del Mediterráneo, porque digamos que era como una lengua de comercio, era la lengua franca de todos los puertos del Mediterráneo de esta época, del siglo XVII, con lo cual es bastante importante desde el punto de vista de la expansión del español, ¿no? Como siempre se habla que a partir de 1492 se expande el español hacia Occidente, se lleva a América, pero se nos olvida que el español, por la puerta de atrás, ahí un poco escondida y por eso nadie se acuerda, también se expande hacia Oriente en todo el Mediterráneo, ¿no? Y gracias a los sefardíes. Y ahora vamos a ver por qué se olvida esto también, porque la aljamía va a jugar un papel muy importante en por qué todo esto no se conoce o no se conoce lo suficiente. Bien, tenemos aquí un artículo de Moshe Saúl. Moshe Saúl es el director, fue el fundador de la revista Aquí Jerusalem, de la que hablaré luego y de la que hice mi tesis doctoral. Y al principio de los años 90 publicó varios artículos en el ABC, aquí en el ABC de Madrid. Publicó varios artículos escritos en judeo-español, en caracteres latinos, evidentemente, en los caracteres que él usaba en la revista Aquí Jerusalem, pero dando a entender claramente cómo cualquier hispanohablante puede entender los textos escritos en judeo-español. Y evidentemente también hay que tener en cuenta un poco las fechas, ¿no? El hecho de que escribiera artículos en el ABC en esta época es porque en el fondo aquí lo que quedaba todavía eran esos coletazos de la efeméride tan destacada de 1992 con el 5º centenario de la expulsión de los judíos, ¿no? Donde los sefardíes empezaron a ocupar páginas de los periódicos, ¿no? Ya eso luego, después del 92, decayó bastante, se ha vuelto a olvidar y recientemente, que ya no tan recientemente, ha vuelto a subir los sefardíes en el candelero, ¿no? De nuevo se han puesto de moda, entre comillas, con la Ley de Nacionalidad de 2015, que ha vuelto a nombrarse mucho a los sefardíes, ¿no? Y luego en 2018 la Academia nombró a unos académicos correspondientes de Israel para fundar una Academia Nacional del Judeo Español y en 2019 se terminó fundando en Israel una Academia Nacional del Judeo Español, entonces adscrita, ¿no? a la sociedad, a la Real Academia Española, con lo cual ahí todavía rezuma esos ecos, ¿no? de ese creciente interés que por ahora se mantiene, ¿no? Bien, de este texto de Moshe Saúl me gusta mucho el comienzo y voy a leer algunos fragmentillos, ¿vale? Que dice, porque habla precisamente de la lengua, ¿no? De la importancia que tiene la lengua. Dice, uno de los tópicos más frecuentes en España cuando se habla de los sefardíes es que ellos tienen ainda las llaves de las casas abandonadas por sus antepasados cuando fueron expulsados 5 siglos atrás, ¿no? El tópico de las llaves que tanto suena, ¿no? Muchas veces. Dice él, yo personalmente no vi nunca una de estas llaves, ni conozco ninguno que las tenga visto. Muy probablemente esta es una leyenda que se enraigó con el tiempo sin que tenga una base concreta. Mas si no tenemos las llaves de fierro de las casas abandonadas por nuestros abuelos en España, nosotros los sefaradís tenemos otra llave que a mi opinión es ainda más importante. La lengua judeoespañola que hablamos hasta hoy día y que en muchos casos basta para abrirnos anchamente los corazones, sino las casas, de los españoles que nos oyen hablar, ¿no? La importancia de esa lengua como tronco común, como elemento de conexión entre el pasado y el presente, de 5 siglos después, siguen conservando la lengua que se llevaron, como decía Gonzalo de Illescas, ¿no? Llevaron de acá nuestra lengua y la siguen conservando no hasta el siglo XVII, sino que incluso a día de hoy, en el siglo XXI, siguen conservando la lengua. Es cierto que cada vez queda menos hablantes, que son mayores, etcétera, etcétera, pero todavía se conserva y todavía queda judeo-español para rato, por lo menos. Bien, como decíamos antes, ¿para qué nos sirve una lengua, ¿no? Porque no todas las lenguas tienen la misma utilidad. No porque una lengua no pueda ser útil, sino por la utilidad concreta que le da el hablante, ¿no? Hay hablantes que utilizan una lengua para unas cosas y otras para otras. En el caso del judeo español, es una lengua que en principio fue una lengua de casa, una lengua de comunicación. Era la lengua que se llevaron de aquí, era su lengua materna y la que usaban. Pero con el tiempo, el judeo español no solo llegó a ser una lengua
habitual y cotidiana de comunicación, sino que además terminó siendo una lengua de cultura, una lengua de producción literaria. Y en judeo-español se documenta y existe una amplísima producción literaria. Esa producción literaria, siguiendo la clasificación que hacía Jacob Hassan, podemos dividirla en tres grandes bloques. Tenemos una literatura patrimonial, entendiendo patrimonial como patrimonio cultural del pueblo judío, en este caso, por tanto, identificándola casi como una literatura religiosa. En esa literatura religiosa tenemos traducciones de la Biblia, comentarios bíblicos, responsas rabínicas, incluso las coplas, ¿no? Luego tenemos una literatura adaptada, que es una literatura que florece en judeo-español a partir del siglo XIX, porque en 1860 se funda en París la Alianza Israelita Universal, y a partir de la fundación de esa alianza se crean escuelas en toda la cuenca del Mediterráneo donde había comunidades judías, y al fundarse esas escuelas, las comunidades sefardíes que estaban aisladas en el Imperio Otomano, aisladas respecto a Occidente, evidentemente, empiezan a conocer los nuevos géneros literarios europeos, la literatura moderna, y en ese sentido se comienza en judeo-español a producir textos del tipo, textos periodísticos sobre todo, se crea el periodismo y se crea también el ensayo histórico, la narrativa, el teatro, la poesía de autor, es decir, géneros más modernos que no se conocían antes en el ámbito sefardí. Y paralelo a ello, siempre hubo una literatura transmitida, unos géneros que se habían transmitido desde el principio de los tiempos, que en muchos casos son elementos folclóricos que se habían llevado incluso de la península, ¿no? Y por eso los primeros dialectólogos y los primeros historiadores de la lengua, Ramón Menéndez Pidal, por ejemplo, estaba, digamos, obsesionado con los romances sefardíes, ¿no? Porque muchas veces los romances que habían conservado los sefardíes completaban romances que en la península ya se había perdido, ¿no? Con lo cual, esa tradición que se continuaba en el exilio era muy interesante. Y junto con los romances, que es de lo más destacado, también tenemos el refranero, los cuentos o consellas y el cancionero, ¿no? Bien, problema de esa literatura sefardí. ¿Y por qué se conoce poco? Porque está aljamiada, está escrita en caracteres hebreos. Salvo contadas excepciones, aquí tenemos una de las primeras producciones en 1547, o sea que estamos hablando de poco tiempo después del exilio. Este es el Pentateuco de Constantinopla. Poco después aparece ya la Biblia, entiéndase aquí Biblia como Antiguo Testamento solamente, evidentemente, la Biblia de Ferrara, que en este caso sí que está escrita en caracteres latinos. Pero luego tenemos mucha más de esa literatura patrimonial, ¿no? El Meán Loés, que es un gran comentario rabínico que inicia Jacob Joly en el siglo XVIII y que luego tiene varios continuadores, Magriso, etc. Y durante el siglo XVIII y el siglo XIX se publican varios comentarios a todo el Antiguo Testamento, ¿no? La Biblia, digamos, hebrea en este caso. Las coplas de Purín, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplar de Belgrado de 1861, todo aljamiado, ¿eh? Si vais viendo. Baños de sangre, en Jerusalén en 1912, esto es una novela, un romanzo, como viene ahí abajo también. Recolio de poesías diversas, publicado en Tel Aviv en 1931, o sea, tenemos un libro de poesía y también poesía escrita en judeo-español y también poesía aljamiada. Los Marranos, que esta es una obra de teatro, publicada en Salónica en 1934, ¿vale? Entonces tenemos he traído un ejemplo de cada cosa, pero hay muchísima producción. Y además de esa producción literaria, tenemos también la producción de la prensa, ¿no? La prensa escrita en judeo-español, también en general en caracteres hebreos, es amplísima. Entonces, tenemos aquí que los repertorios bibliográficos recogen más de 300 títulos de periódicos distintos, la mayor parte de ellos publicados en esas 4 ciudades, ¿no? En Salónica se publicaron 105 periódicos distintos, en Constantinopla 45, en Sofía 30, en Esmirna 23. Todo esto hay que tener en cuenta también que esa publicación de esos 105 títulos de Salónica, por ejemplo, estamos hablando de que el periodismo se empieza a generar en la segunda mitad del siglo, o más que en la segunda mitad, el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX.
porque luego ya empieza todo lo que hemos contado antes. Con lo cual, en unos 60 años tenemos 101 títulos distintos. No está nada mal. Era señal de que era una ciudad con una población judía muy alta y que tenía cabida para mucho tipo de variedad y muchas publicaciones en Aljamía. Yo he traído unas fotos de algunas portadas para que veamos algunos de esos periódicos, ¿no? De Salónica, por ejemplo, tenemos El Lunar, tenemos Salonique. También de Salónica tenemos El Avenir y La Época, que fueron dos de los periódicos más longevos. También aquí de Salónica tenemos el periódico Acción, que también duró bastante. No lo vamos a leer por ahora, esto es mucho texto, vamos a leer menos. Pero sí que quiero aprovechar esta imagen que es un poco más grande para que veamos cómo, por ejemplo, utiliza, porque luego vamos a ver las diferencias, utiliza aquí, en esta parte de arriba de los títulos, una letra más cuadrada, digámoslo así, y la letra que está aquí para el cuerpo de texto, que es un poquito más pequeña, es una letra un poco más redondeada, un poco más cursiva, ¿no? Que ahora veremos la diferencia que tenemos. Vamos a empezar por... No hay un alfabeto hebreo tan unificado como se piensa tampoco, sino que de entrada vamos a tener dos. Una cuadrada y una cursiva. Y ahora lo veremos en la tabla también con detenimiento. Bien, también de Estambul tenemos el Sol, el Telégrafo. También de Estambul, El Amigo de la Familia, La Patria. Los títulos son muy sugerentes, ¿no? Son títulos de periódicos, revistas culturales, todo tipo, porque claro, estamos hablando de los inicios del periodismo en el ámbito sefardí, entonces hay cabida para todo, ¿no? O también tenemos periódicos satíricos, periódicos humorísticos, como este que se llama El Yuguetón, ¿no? Que también su nombre ya indica que se dedica a temas humorísticos. Bien, la inmensa mayoría de esa producción, como decía, está en caracteres hebreos, y eso es lo que nos contaba antes Emilio, ¿no? Del problema que hay de esa literatura de frontera, de ese ámbito de la frontera, de cómo precisamente por estar escrita en caracteres que no conocemos, hace que sea inaccesible en principio, aunque con esta hojita que os he dado veremos que no es tan inaccesible como parece, pero esa inaccesibilidad aparente hace que se haya quedado relegada y que no se conozca, por ejemplo, que hubo 101 periódicos en Salónica en el último tercio del 19 y el primer tercio del 20, precisamente porque ahí no se entiende nada, o el que se acerca en principio no entiende absolutamente nada. El problema de la aljamía, como decía Jacob Hassan, se solventa rápidamente. Ya os digo, con esta tablita lo podemos solventar. Pero el problema de la aljamía es que es una cosa muy curiosa, porque al estar escrito en caracteres hebreos, pero lo que hay ahí es una lengua romance, una variedad del español, hace que toda la gente que sabe hebreo se acerque a esos textos y no entiende nada. Pero la gente que sabe español se acerca a esos textos y como no entiende la letra, tampoco entiende nada. Entonces, durante mucho tiempo son textos que no ha leído nadie, porque tenía que ser alguien que supiera español pero conociera las letras hebreas. Entonces, ese es el problema, que se ha quedado ahí en la frontera, y se ha quedado, más que en la frontera, yo aquí diría que se ha quedado en un limbo, ¿no? Del que hay que sacar todavía y rescatar a todos esos textos que se han quedado ahí en el olvido, pendientes de estudios, y que son interesantísimos y cuando menos curiosísimos, ¿no? Esa modernidad que decía antes fue haciendo también que con el tiempo los propios sefardíes, conforme iban teniendo contacto con Occidente, se iban queriendo modernizar. Que también esa modernización fue en parte una de las causas del declive del judío español, porque abandonaron la lengua tradicional por lenguas más modernas como el francés, ¿no? Que hubo a principios del siglo XX, sobre todo en la prensa sefardí, hay grandes polémicas de si los judíos de Salónica deberían seguir hablando esa lengua tan antigua y tan rancia como es el judío español, o mejor abandonarla y pasarse al francés, que es una lengua más moderna, más chic, ¿no? Más de cultura, más internacional.
¿no? Entonces, esa pérdida de prestigio hace también que se pierda la lengua propiamente dicha. Bien, aquí tenemos, en 1885, tenemos un periódico que se publica por primera vez en Turnus Severim, que es Rumanía. A finales del siglo XIX, el Imperio Otomano se va desmembrando poco a poco. Rumanía formó parte de ese Imperio Otomano, pero fue de las primeras partes que se desmembró, con lo cual empezó a tener, es un territorio que empezó a tener mucho más contacto con Occidente que el resto, que lo que era, por ejemplo, Salónica o Estambul, que pertenecían todavía al Imperio Otomano, ¿no? En esta época. Entonces, aquí es donde se puede generar un periódico tan temprano, en fechas como este, el Lucero de la Pasencia, que se publica directamente en caracteres latinos e inicia esa senda de publicaciones periódicas sefardíes en caracteres latinos que continúan hasta la actualidad, hasta el día de hoy, que ahora lo vamos a ver, que siga habiendo. Dice aquí este fragmento de Paloma Díaz Mas y Amelia Barquín cuando estudian el Lucero de la Pasencia, ¿no? Que un periódico que duró del 85 al 88. Tampoco, los periódicos no solían durar tanto tiempo, tampoco no eran muy longevos. Se proclama orgulloso de ser la única publicación periódica en escritura y lengua española, ¿no? Es decir, el periódico del ámbito sefardí oriental, presentando el uso del alfabeto latino, o lo que es lo mismo, el abandono de la tradicional grafía aljamiada, como un avance hacia la occidentalización de los sefardíes orientales que los hará más competitivos en el mundo moderno. Y declara el periódico, eso les será con el tiempo una gran utilidad para el negocio que atarán grandes relaciones entre Oriente y la Europa. Fijaos que ya este periódico está augurando esa modernidad que trae las letras latinas en detrimento de las letras hebreas. Que luego este mismo debate se pasa directamente no solo a las letras, sino incluso a la lengua, ¿no? ¿Y por qué no abandonamos, como decía antes, y por qué no abandonamos la lengua esta y cogemos una lengua también más moderna? ¿No? Aquí solamente se esboza solamente desde el punto de vista gráfico. Bien, luego también en Estambul y en Salónica, sobre todo en Salónica, se publican en la primera mitad del siglo, en el primer tercio del siglo XX se publican algunos periódicos en caracteres latinos, pero son los menos. Normalmente se siguen manteniendo los caracteres hebreos. Sí que es cierto que en el Imperio Otomano, como decía antes Emilio, ¿no? Cuando se proclama la República de Turquía en 1924, luego en 1929 Atatürk cambia, como veíamos antes y nos comentó Emilio, cambia el alfabeto, el turco cambia el alfabeto árabe que usaba por el alfabeto latino, y también se prohíbe publicar ciertas cosas que no sean religiosas en un alfabeto que no sea el latino, con lo cual hay periódicos y publicaciones sefardíes que también cambian al alfabeto latino, pero son las menos. Ya la mayor parte de ellas las tenemos que encontrar después de la Shoah, ya incluso no en los territorios tradicionales de las comunidades sefardíes. Este sí, porque es Estambul, ¿no? Tenemos ese periódico, Shalom, que se comenzó a publicar en 1945. Se publica actualmente, sigue publicándose este periódico, se publica en turco, pero sigue conservando una pequeña página, creo que semanal o mensualmente, en judeo-español, pero muy poquito. Y precisamente por eso, en la propia redacción del periódico Shalom, desde 2005 se publica esa otra revista que es El Amanecer, que es una revista mensual que se publica íntegramente en judeo-español. Y por eso os decía antes que siguen conservándose textos, hasta publicaciones periódicas hasta la actualidad, porque precisamente tenemos que el mes pasado la publicación del Amanecer celebraba o conmemoraba que había llegado al número 200, porque lleva desde 2005 publicando mensualmente y ya ha publicado 200 números. Una revista que tiene una extensión media de unas 16, 20 páginas, con lo cual no está nada mal. También en Tel Aviv, ¿no? Esos periódicos telavivenses, después de la fundación del Estado de Israel en 1948, pues cuando llegan comunidades sefardíes allí, también montan sus propios periódicos, ¿no? Estos ya son periódicos escritos en caracteres latinos, y ahí vemos cómo tenemos La Verdad, que se funda en 1949 y luego cambia de título a La Luz de Israel, que es su continuación, o ese otro que tenemos ahí, que es El Tiempo, ¿no? Son dos periódicos también
escritos en caracteres latinos. Y luego tenemos esta revista, que es la que yo conozco bien, porque es la que hice mi tesis doctoral. La revista Aquí Jerusalem se comenzó a publicar como emanada del programa de radio de Col Israel, la emisión en judeo español de Col Israel, y se comenzó a publicar en 1979 y se publicó de forma ininterrumpida durante 37 años hasta 2016, que publicó el número doble 99-100 con el que terminó la publicación. Pero como hubo mucha nostalgia sobre Aquí Jerusalem, pues en el año 2019 otro grupo de personas pues ha retomado el proyecto y ha continuado publicando. Ya llevan 5 números publicados desde 2019, hace poco se publicó el número 105. La única diferencia es que ahora se publica íntegramente online, en internet, con lo cual para nosotros incluso es mejor porque podemos leerlo, y antes era más complicado al ser en papel, ¿no? Pero se sigue publicando, digámoslo así. Y también otra cosa curiosa, que lo vamos a ver luego, porque es un tema importante, es un tema que me recuerda también a la diapositiva que ha sacado antes el profesor Emilio Ferrín, ¿no? Cuando ha sacado la diapositiva de ¿cuántas formas hay de escribir Hussein en caracteres latinos? Pues más o menos las mismas. Podría haber hecho yo una diapositiva así, no la he hecho. Pero más o menos las mismas hay de escribir judeo español en caracteres latinos. Es también cada investigador, cada publicación que hay sobre el judeo español tiene un sistema propio y particular de cada investigador de transcribir el judeo español. Y bueno, estoy diciendo demasiado. Un sistema propio de cada investigador, no. Porque hay veces que los investigadores a lo largo de su carrera académica van cambiando también de sistemas. Entonces, de la primera década de este investigador tiene un sistema, luego a la segunda década la cambia y la tercera la cambia. Con lo cual hay muchísimas formas de escribir el judeo español en caracteres latinos. Uno de los grandes aciertos que tiene Aquí Jerusalem es que precisamente desde el número 1, Moshe Shaul ya publica ahí un sistema que él usaba en sus programas de emisión de radio, que es las conocidas como grafías de Aquí Jerusalem, o el sistema de escritura de Aquí Jerusalem, que es el que se ha extendido un poco más. No es que lo haya copado todo, no es como el único, pero sí que ahora mismo es el que tiene un poquito más de peso, un poquito más de seguidores, con ligeras adaptaciones, porque todo el mundo que lo usa también lo adapta un poquito a su manera, por ese toquecillo particular que decía antes, pero sí que está bastante extendido. Y de hecho, la propia Academia Nacional del Ladino recientemente ha sacado una publicación donde es una pequeña adaptación de este sistema de Aquí Jerusalem, el que se ha adoptado como sistema estandarizado, o más que estandarizado, estandarizable, como idea de ojalá se estandarice próximamente unas grafías derivadas del sistema de Aquí Jerusalem. Consciente la revista, porque la revista reflexiona muchísimo sobre la lengua, sobre el uso de la lengua, sobre la forma de escribir en la lengua. Consciente de ello, en este número, en el número 55, que apareció en el año 1996, como está allá arriba, tenía una pequeña tabla de las principales correspondencias, de las grafías, de los sonidos del judeo español, ahí con las letras de Aquí Jerusalem. Aquí esta primera columna es la grafía de Aquí Jerusalem. Luego IPA, International Phonetic Alphabet, ¿no? el símbolo del alfabeto fonético internacional. Y luego una comparación de cómo se escribiría una palabra según el sistema de Aquí Jerusalem, según el sistema del diccionario de Joseph Nehama, que el sistema, digamos, españolizado, podríamos decir así un poco, porque era el que se usaba en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, previo al de Jacob Hassan, que sería un poco posterior al diccionario. El sistema de Shalom, que es la revista que vimos antes, que claro, como una revista que se publica en Estambul, es una revista turca, pues sigue un sistema más a la turca, ¿no? de escritura. O una asociación que se llamaba Vidas Largas, que era una asociación francesa, y publicaba una revista en judeo español, pero con una grafía más de corte afrancesado, ¿no? Podríamos decir. Entonces, entre las principales diferencias, voy a ampliarlo un poquito, aunque no veamos ya la tabla completa, para destacar algunas diferencias.
sobre todo da mucho problema las palatales, la representación de las palatales. Entonces, si vemos aquí, por ejemplo, la che, pues ahí todas esas palabras que están ahí es chico, 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 chico. No hay ninguna diferencia de pronunciación, pero sí que hay una diferencia gráfica considerable. Aquí Jerusalem utiliza el dígrafo CH, el diccionario de Nehama utiliza esa C con el circunflejo invertido, porque verdaderamente lo que usa Nehama cuando, no siempre, no es sistemático en ello tampoco, pero lo que suele usar Nehama es más bien el símbolo del alfabeto de la revista de filología española que representa ese sonido. Que el alfabeto de la revista de filología española ya se usa menos, ya se usa incluso en el ámbito de la filología hispánica, se sigue usando ya más el alfabeto fonético internacional. La grafía turca pues utiliza la C con cedilla, la grafía francesa utiliza el trígrafo TCH. Para el correlato sonoro de esa palatal africada, pues pasa más o menos lo mismo. Aquí Jerusalem utiliza el dígrafo DJ, Nehama utiliza, en este caso la G, pero también con el circunflejo invertido. El caso de Shalom es más raro, más extraño, por lo menos para nosotros, ¿no? Porque utiliza la C. En turco, para el sonido kakikoku, utilizan la K, con lo cual la C está libre para otros sonidos y precisamente lo usan para este sonido africado, en turco. Con lo cual, la grafía del judeo español, inspirada en el turco, pues lo usa también, ¿no? Y Vidas Largas utiliza DJ también. O pasamos al último de esta tabla, de esta imagen. Para el sonido she, ¿no? el sonido de los gaditanos cuando dicen coche y noche, ¿no? que en judeo español es fonema, pues tenemos ahí la palabra que pone chabón, ¿no? Jabón. Entonces tenemos que aquí Jerusalem utiliza SH, Nehama vuelve a utilizar la S pero con el mismo circunflejo invertido, Shalom utiliza, pues como en el propio título de la revista Shalom, ¿no? Utiliza la S con cedilla, y Vidas Largas utiliza el dígrafo CH, ¿no? Que es el que utiliza el francés para ese sonido, porque ese fonema también existe en francés y se representa precisamente con CH. Entonces, fijaos que ya solamente como punto de partida, dependiendo de la lengua hablada donde se hacían o donde se hacen las transcripciones o donde se publican caracteres latinos, ya vamos a tener divergencias. Grandes bloques. Y luego, aparte, cada persona es un mundo y escribe el judeo español de una manera o de otra. Bien, aquí tenemos esta tabla de equivalencias para que nosotros conozcamos el alefato o el alefbet, como se suele decir, hebreo, es decir, conozcamos las letras hebreas y sepamos cómo poder transcribir estos textos. Que, como ya vamos a empezar con la tabla, ya aviso que vamos a aproximarnos un poquito a la práctica, ¿no? Ya va quedando menos para la primera práctica del día. Bien, quiero hacer unas pequeñas aclaraciones de esta tabla para que la podamos entender bien, ¿no? Tiene 5 columnas. Las columnas que vemos ahí es el nombre de la letra, cómo se llama la letra hebrea. Luego tenemos la siguiente columna, es la letra cuadrada, ¿vale? Por eso os decía antes cuando hablábamos del periódico Shalom, el periódico Acción, para que veamos la diferencia. Tenemos la letra cuadrada, también llamada merubá, que es la letra que probablemente nos suene más, ¿no? La que identificamos como letra hebrea prototípica, que tampoco existe una, pero esta es la que a nosotros nos suena como prototípica. Luego la siguiente columna es la letra Rashi, que es esa cursiva que os decía antes, ¿vale? Que es un poquito más redondeada. La siguiente columna es la que equivale a la grafía de, ahí tengo AY, ¿no? Que aquí Jerusalem, ¿no? La grafía de aquí Jerusalem. Y luego la última columna es una columna de pronunciación. Os pongo una palabra en español, las palabras están en español, no judeo español, de cómo se pronunciaría esa letra, y simplemente que pongo entre paréntesis algunas palabras cuando el español no tiene ese fonema, ¿vale? Y en el caso para la tabla de hoy he cogido palabras del portugués.
para, por ejemplo, prazer, ¿no? Para la S sonora, o cerveja para el sonido palatal sonoro, o en la página de atrás tenemos, por ejemplo, el portugués caixa, ¿no? Parece shalom, ¿no? Que decíamos antes. He cogido el portugués por coger una lengua ibérica también, que sí que tiene que sí que tiene esos sonidos, pero el francés también los tiene, el inglés también los tiene, o sea que tampoco son sonidos tan desconocidos. Los conocemos en otras lenguas europeas, pero particularmente en español no lo tenemos. Bien, además de esas columnas, vemos que hay algunas casillas sombreadas. Entonces esas casillas sombreadas tienen una explicación. Vamos a ir por partes de qué es sombreado, porque he sombreado tres cosas distintas. Lo primero que he sombreado a veces es que algunas letras tienen sombreado su nombre, ¿vale? Las letras que tienen sombreado su nombre son las 5 que aparecen en esta diapositiva, que son la Het, la Kaf, la Ain, la Sadik y la Taf. La he sombreado porque son letras poco usadas en los textos sefardíes. Poco usadas porque son letras que solamente se emplean para hebraísmos, porque cuando en judeoespañol se escribe una palabra en hebreo, una palabra hebrea, se utiliza la grafía tradicional hebrea, sin modificación ninguna. Con lo cual, estas letras en principio solo nos van a aparecer en hebraísmos, con lo cual casi que podemos esperar que van a aparecer poco, o van a aparecer menos. O sea que ante la duda siempre van a ser una de las otras, digámoslo así. Estas quedan como últimos recursos. Bien, he sombreado también estas 5 letras, aunque parezcan 6, porque la P y la F verdaderamente la podemos considerar como la misma, son variantes de la misma, aunque responda a 2 fonemas, por eso las he separado a veces. Las he sombreado porque estas 5 letras son especiales y 2 de ellas son de las que hemos dicho ya que aparecen poco, con lo cual nos queda solamente Mem, Nun y P, básicamente nos quedan 3. Estas letras son especiales porque son letras que en posición final de palabra adquieren una forma diferente. Es decir, la letra es como aparece en la parte derecha, salvo que esté en posición final, que en posición final iría a la izquierda del todo de la palabra y por tanto aparecería con la forma que tenemos a la izquierda, ¿vale? Es decir, la mem normalmente es así, abierta por abajo, pero si va en posición final, va a ir cerrada. La nun es más cortita, pero si va en posición final, es más alargada. ¿Vale? Y la P, pues también se abre en posición final. Que P en posición final tenemos menos, en principio. Bien, y luego también he sombreado la casilla de pronunciación de las vocales y la he sombreado porque la he dejado vacía, porque no he puesto pronunciación. No he puesto pronunciación porque las vocales son A, E, I, O, U, se acabó, no hay ningún problema. El problema está en que tengo que darle una interpretación a la letra para ver qué vocal es. ¿Por qué? Porque la yod, voy a empezar por de abajo arriba. La Ain me olvido un poco porque solo va a aparecer en hebraísmos, con lo cual va a aparecer menos. La yod tiene un valor, podríamos decir, palatal. Y ese valor palatal puede ser cualquier vocal palatal, es decir, la E o la I, y yo veo una yod y tengo que decidir si se pronuncia como I o se pronuncia como E, e incluso puede llegar a tener un valor consonántico, y por eso tenemos ahí la grafía con Y, ¿no? Porque incluso que llega a ser consonante. Algo semejante pasa a la Vav, que tendría un valor velar, donde puede ser una O o una U, dependiendo de la palabra, y puede llegar a ser incluso consonante también y escribirse con V, ¿no? Una bilabial fricativa. Y luego Aleph y E tienen un juego de alternancias entre ellas porque el sonido de la A se escribe generalmente con Aleph, salvo en posición final que se utiliza E. Y E a veces puede tener también otro valor de A, pero ya eso ya es valor más bien en préstamos del hebreo. Del mismo modo que Aleph, a veces en lugar de una A puede ser una E o una O, pero eso ya también suele ser en palabras concretas del hebreo. Pero sí que tiene un valor muy, muy importante que hay que tener en cuenta, que es ese cero fonético que no tenga ningún valor, porque es muy frecuente. Porque toda vez que tengamos una
palabra en judeoespañol que comience por una vocal que no sea la A, cualquiera de las otras 4, delante de la yod o delante de la baf va a aparecer un alef de apoyo gráfico, que no tiene ningún valor, no se pronuncia. ¿Vale? Con lo cual, hay que recordar siempre que alef es A o nada. Es importante. Y también en los diptongos, entre los dos elementos de los diptongos, en algunos diptongos también aparece un alef de apoyo, que también tiene valor 0. Con lo cual, hay que tener muy en cuenta que ese valor está ahí. Bien, pues como os decía, vamos a la primera pequeña práctica del día con esa tabla, ¿vale? Esta primera vamos a hacerla un poco entre todos, ¿vale? La siguiente sí que os voy a dejar un poco, os voy a dar unos minutos y os voy a dejar más abandonados. Bien, aquí tenemos este título, esta portada de un libro que se conserva en el Museo Sefardí de Toledo y está publicado en Jerusalén en 1912. Vale, el título es este de aquí, yo lo he ampliado y tenemos estas letras. ¿Vale? Entonces, lo que vamos a hacer es leerlo. Esto lo voy a ayudar, os voy a ayudar yo. Pero el siguiente texto no os voy a ayudar, ¿vale? Entonces, empezamos, como no, obviamente, de derecha a izquierda, ¿vale? ¿Cuál es la primera letra? Bet, ¿vale? La pongo ahí. Las voy poniendo, pero las voy quitando, ¿eh? Solamente Bet, que equivaldría a una B, ¿no? La segunda letra, Aleph, que aquí equivaldría a una A. La tercera letra, se parece a Gimel, pero no es Gimel. Nun, ¿vale? Y Nun en este caso va seguido de la palatal, ¿no? La doble yod. Con lo cual tenemos justo debajo de Nun, os he puesto también ahí Nun con doble yod, ¿vale? Que equivale a ñ. Que en el sistema de aquí de Jerusalén lo ponemos con ny, ¿vale? Después de Nun doble yod tenemos Baf, ¿vale? Que hay que decidir si queremos si aquí va a ser una O o una U, ¿vale? En este caso va a ser una O. Y la última, que está un poco borrosilla, Samer, ¿vale? Que es una S. Por tanto, la palabra, ya la hemos terminado, es baños, ¿vale? Baños, unos baños. Vamos a la siguiente palabra, que es más cortita. La primera letra se parece a Resh, pero no lo es. Una muy parecida. Dalet, ¿vale? Que es una D. Y la siguiente, Yod, ¿no? Que en este caso I o E, ¿no? Una E, ¿no? Porque lo que tenemos aquí es la preposición de, ¿no? Baños de... Pues continuamos. La S es la misma de antes, ¿no? Samer. La siguiente, Aleph. Fijaos ya lo rápido que vais, ¿eh? Que ya ni miráis la tablita. La está en el cartel. Samech, Aleph. La siguiente, Nun. Gimel es la siguiente, ¿vale? Gimel. A continuación de Gimel, Dalet se parece, pero no. Aquí sí que es una Resh, ¿vale? Fijaos que Resh es un poco más redondeada por arriba, mientras que Dalet es un poco más angulosa. Son diferencias así un poquito sutiles. Y la última, la Yod de siempre, ¿no? Sangre, ¿no? Baños de sangre, ¿no? Como título de una novela queda muy sugerente, muy... Ya os la puse antes, ¿eh? El baño de sangre estaba puesto antes. O sea que esta era fácil, esta era fácil. Bien, fijaos, he traído aquí una imagen global de un par de páginas del periódico del Juguetón, ¿no? El que os nombraba antes, que es un periódico humorístico. Este concreto está tomado
¿no? Viene ahí abajo, pone viernes 6 de Tebet del año 5688 o igual a 30 de diciembre de 1927, ¿no? Esta es la fecha en el calendario hebreo y en el calendario gregoriano, tiene doble datación. Bien, en ese periódico está esta página, la página 8, con esa imagen, con esa viñetita, que es la que vamos a trabajar, ¿vale? Y la viñeta es esta. Eso es lo que vamos a leer ahora, entre todos. Entre todos. Bien, vemos que arriba tiene como el título de la viñeta, ¿vale? Y está en letra cuadrada, y abajo tiene como una especie ya de explicación o de comentario. Verdaderamente ahora veremos que es un diálogo, ¿vale? Porque tiene aquí un guión, una rayita y tal. Es una conversación, es una intervención de un diálogo. Y este de abajo está escrito en letra en letra Rashi, de la que decíamos antes, ¿vale? Como esto está un poco borroso, porque los periódicos también hay que tener en cuenta que luego tenemos en el ámbito de la investigación a veces complicado porque encontramos microfilms, reproducciones, cosas horribles, penosas y tal, y que cuando uno está medianamente acostumbrado pues se hace y cuando no cuesta más. Para que veáis que soy bueno, os lo he transcrito, pero a los mismos caracteres. No he cambiado absolutamente nada. He usado caracteres cuadrados arriba y caracteres rashíes en las dos líneas de abajo. ¿Vale? Entonces, la pequeña práctica que vamos a hacer ahora, coger un papelito, también los que están en casa, ¿vale? Y vamos a ver, vamos a distribuirnos, porque si no va a costar más trabajo, va a ser muy largo. Los que están en casa, que hagan la primera línea, la que está en letra cuadrada, ¿vale? Luego, vosotros 4 de aquí hacéis la primera línea Rashi, ¿vale? Y todo el grupo de allí, ¿vale? Hace la última línea. ¿De acuerdo? Venga, pues manos a la obra. Bueno, vamos a ir corrigiendo que si no se nos va a hacer demasiado tarde. Venga, entonces, empezamos con el grupo de casa que tenían la primera línea. A ver, ¿qué tenemos en casa? El bebé y va el ladrón. Es lo que ha puesto Isma. Bueno, está cerca, ¿no? Vamos a corregir un poquito. A ver, tenemos aquí... Mira, otra Isma nos dice, el niño y el ladrón. Ese sí que está perfecto, ¿no? Acertado. ¿Vale? Tenemos Aleph, Yod y Lamed, ¿no? El niño, Nun, Yod, Nun, doble Yod, Baf, ¿vale? Y, ¿no? Que aquí tenemos Aleph, Yod, Lamed, Lamed, Aleph, Dalet, en este caso, Resh, fijaos la diferencia entre Dalet y Resh, Baf, y la última, que es lo que pregunta Isma, es una Nun, pero en posición final. Que decíamos que la Nun era de esas letras especiales que en posición final era más alargada que lo normal, ¿vale? Entonces era una Nun final, una Nun Sofit que se llama. ¿Vale? Perfecto. El niño y el ladrón. Bien. Y ahora, el primer grupo. ¿Qué dice? El niño. El niño. Punto, raya y comienza a hablar el niño, ¿no? El niño le dice algo al ladrón, ¿no? Y le dice, si me robas y mis libros, y es también aquí en este caso, ¿vale? Como en español medieval. El niño dice, si me robas y mis libros, y terminamos con el grupo allí, ¿qué hará el niño? A ver, no digo a papá que sos tu ladrón.
Vale, perfecto. Salió muy bien, ¿no? No digo, papá, que sos tú el ladrón. ¿Vale? O sea, el niño ya que entra un ladrón en casa aprovecha y dice, bueno, pues llévate ya los libros y yo no me chivo. Pero los libros no me los dejes, hombre. ¿Vale? Es una tirada cómica, es graciosa, ¿no? ¿Vale? Bueno, ha salido bastante bien. Ha salido bastante bien. Habéis visto que no es tan difícil transcribir textos en aljamía. Lo que pasa es que, bueno, la primera vez hay que coger mucho la tabla, hay que mirarla muchas veces, pero más allá de eso no hay ningún problema. Se hace bastante bien. Con un poquito de práctica, uno se aprende la tabla y ya la mira una vez, 2 veces, 3 veces y a la que hace 4 ya no se mira más y ya se lee perfectamente. ¿Vale? Con lo cual no está tan difícil, ¿eh? No está tan difícil. Bien, voy a seguir. Lo último que quería contaros hoy, ¿vale? No es tan difícil, pero como ni 2 sin 3, no solo son 2 los sistemas en los que se puede encontrar textos sefardíes escritos en caracteres hebreos, sino que verdaderamente son 3. Y hay un tercer sistema que digamos que es minoritario o al menos se conservan menos documentos, pero sí que se conservan bastantes también. O por lo menos yo conozco menos, quizá porque también se han estudiado menos, que puede ser que haya más o menos lo mismo, ¿no? Porque nosotros tenemos o jugamos con una ventaja, que es que tanto si está escrito con letra cuadrada como si está escrito con letra rashi, en ambos casos estamos hablando de letra impresa, en los 2 casos. Pero, ¿y la letra manuscrita? Pero claro, la letra manuscrita no va a ser exactamente igual que la letra que nosotros conocemos cuadrada, porque escribir en letra cuadrada se puede, ¿no? De hecho, en Israel se escribe a veces cosas con letras cuadradas, pero es muy raro. Existe una grafía manuscrita más cursiva, más redondeada y mucho más rápida de escribir que la letra cuadrada, hacer letras cuadradas es muy lento, es muy lento. Es como si nosotros escribiéramos todo siempre con mayúsculas. Entonces, todos con mayúsculas, todas las M's con sus casitas, la D, la P, todo eso es mucho más lento. Entonces, en el caso del alfabeto hebreo, como decía antes, hay muchas tipografías del alfabeto hebreo y hay mucha tradición en la evolución y demás. Yo solo me voy a centrar en lo que hace referencia a los textos sefardíes, pero hay una tercera forma de escribir textos sefardíes en aljamía hebraica, que es la forma manuscrita, también conocida como solitreo. Y de hecho, si queréis conocerlo un poco más, hay una página web creada por Brian Berman, que es esa que tenéis ahí, ¿vale? www.solitreo.com. Ahí hay una tabla, que es esta, que yo he puesto solamente el comienzo de la tabla, para que veamos solamente las pequeñas diferencias que hay entre uno y otro, ¿vale? Pero en esa tabla vemos las distintas grafías que puede tener en judeo-español usando caracteres hebreos y la comparación entre ellos. Tenemos aquí el nombre de la letra, tenemos también la letra merubá, que ya la conocemos, que es la cuadrada, digamos, de siempre, ¿no? la cuadrada estándar del hebreo. Luego tenemos aquí una columna que se llama que pone aquí Ashkenazi Cursive, ¿no? Que es la cursiva Ashkenazi. Esta es la letra manuscrita, esta columna es la letra manuscrita tradicional de las comunidades askenazíes, ¿vale? Con lo cual nuestros textos sefardíes no van a estar escritas en esta. No, alguna palabra aparece de vez en cuando y tal, pero no es lo general. Hay algunos, pero es bastante raro. Esa es la grafía manuscrita del hebreo que se usa actualmente en Israel. En Israel los textos están impresos en letra cuadrada y están escritos a mano en esta grafía cursiva Ashkenazí, ¿vale? Son las 2 que se usan en Israel. Las demás no se usan. El alfabeto, la forma rashi de las letras es una forma también desconocida en Israel actualmente. De hecho, a los israelíes les cuesta mucho trabajo leer algo que estuviera escrito en letras rashíes.
El alfabeto Rashi tiene una historia muy curiosa porque su nombre es el acrónimo de un rabino, de un sabio que vivió en el siglo XI en Francia, que era el Rabí Shelomo Ishaki, ¿no? Ese es el acrónimo. Era un gran sabio, un comentarista, escribió grandes comentarios del Talmud y de la Biblia hebrea, y son muy famosos sus comentarios. Y cuando se habla de escritura Rashi, no es porque Rashi escribiera así, porque recordemos que la grafía Rashi es una grafía impresa, y en el siglo XI no había imprenta, con lo cual Rashi no usó la grafía Rashi para sus escritos, sino que es una tipografía inventada por los tipógrafos de las primeras imprentas para las ediciones de los comentarios de Rashi, donde ponía el texto original en letra cuadrada y impreso también en esta grafía Rashi los comentarios de Rashi. Pero no porque él la usara, sino porque los tipógrafos la usó para ello. Y luego tenemos esta otra columna que es el solitreo. Solitreo que podríamos llamar también perfectamente manuscrita sefardí. Los textos manuscritos sefardí están escritos en solitreo. ¿Vale? Entonces, bueno, y aquí ya luego equivalente latino, equivalente griego y realización fonética, ¿no? Las columnas típicas. Entonces, fijaos que la grafía es que así no, pero sí podemos tener textos escritos en esta grafía aljamiada también, pero manuscrita. ¿Qué pasa con esto? Que aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. Las dos posibles grafías que tenemos impresas son maravillosas, porque puede estar mejor impresa, peor impresa, se puede conservar mejor el documento, se puede conservar peor. También hay más textos impresos que los manuscritos, porque los impresos, al hacerse varias copias, tienen varias posibilidades de supervivencia. El texto manuscrito tiene menos probabilidades de supervivencia. Pero también, desde el punto de vista de la lectura, nos viene genial el texto impreso, porque, primero, todas las letras están exentas, es decir, hay una pequeña separación entre letra y letra, con lo cual las reconocemos fácilmente una vez que se familiariza uno con las letras, y siempre tienen exactamente la misma forma. Pero la grafía manuscrita depende de la persona que escribe, y del día que tiene esa persona, y de las prisas que tiene, y de miles de factores. ¿Vale? Es decir, igual que de todos los que estamos aquí presentes, cada uno tiene su letra, ¿no? Y hay quien tiene letra de médico, y quien tiene letra bonita, y quien tiene una letra fea, y quien tiene una letra grande, y quien tiene una letra chica. Pues cuando los sefardíes escribían en esa grafía sefardí, manuscrita, pues tiene esa misma variabilidad. Con lo cual, dentro de los textos escritos en solitreo, se nos junta con otro problema añadido, que es ¿qué letra tenía esa persona? ¿Tenía una letra bonita o no? ¿Es una letra medianamente legible o no? Porque, por ejemplo, yo lo confieso, mi letra es casi ilegible. O sea, yo escribo algo hoy y dentro de un mes no entiendo lo que yo escribí. O sea, yo lo entiendo hoy porque sé lo que estoy poniendo. Pero cuando se me olvida ya lo que puse ahí, yo no entiendo mi letra. Entonces, si yo no entiendo mi letra, ¿cómo puedo pretender que alguien la entienda? Pues lo mismo le pasaba a esta gente, ¿no? Cuando escribía. En esta misma página, ya esto es por curiosidad, ¿vale? Esto es por curiosidad. En esta misma página, aquí tengo una preguntita. He entrado en la Dinotipe y es preciosa la grafía en solitreo, dice aquí Inma. Pues en esa misma página, Inma, en la Dinotipe, ahí en solitreo.com, os podéis, con poner un correo, os registráis y podéis escribir textos en caracteres latinos y os lo convierte a Rashi, os lo convierte a Merubá, o os lo convierte a solitreo automáticamente. Yo lo he hecho por curiosidad, ¿no? Para que veamos cómo quedaba precisamente, y aquí tenéis debajo de cada línea cómo quedaría la grafía manuscrita, una grafía manuscrita medianamente bonita, bien hecha, sin ligaduras,
que en manuscrito ya se empiezan a ligar a veces una letra con otra. Aquí sigue estando bastante exenta. Es cierto que el hebreo, incluso manuscrito, suele ser bastante exento. Pero en el caso de la grafía eskenazí casi siempre se queda todo exento. Pero en la grafía sefardí hay muchas cosas que se juntan. Con lo cual, eso complicaría mucho más, digamos ya de entrada, la segmentación de letra a letra. Ya, luego no os digo la interpretación incluso. Pero si no somos capaces de segmentarla, mal vamos. Pone exactamente lo mismo, pero esa sería la grafía cursiva, la grafía cursiva manuscrita del judeo-español. Y aquí tendríamos los tres ejemplos, ¿no? Tendríamos esta grafía cuadrada, aquí tendríamos esta línea que pone lo mismo que arriba, sería la grafía manuscrita, y esta de aquí la grafía Rashi, ¿no? Son los tres tipos de grafía que nos podemos encontrar. Bien, si nos interesa o nos parece curioso el tema de la escritura manuscrita del judeo español, como a Isma que le ha parecido preciosa, vemos, por ejemplo, aquí una postal preciosa con un texto ya de bastante extensión. Y esto lo he sacado de una página de un proyecto que tiene en la Universidad de Bingham, en Estados Unidos, que se llama la página Documenting Judo Spanish. Y es una página súper curiosa que os la recomiendo si os gusta, como decía Isma, si os gustan las grafías en solitreo, porque tiene una cosa particular, que tiene un script y una presentación maravillosa. Tienen pocos textos, porque claro, esto es muy costoso de hacer, lo que están haciendo allí. Pero fijaos que me voy a ir a la página web para que la veamos, porque en la presentación no se puede ver nada. Me voy a ir a la web y, bueno, primero voy a compartir, voy a dejar de compartir eso y voy a compartir la pestaña de Chrome de Documenting Judo Spanish, que si no, no lo van a ver. Vale, ahora les respondo ahí a la pregunta. Bien, fijaos que aquí, si nos vamos a explorar, tenemos las postales, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, esa postal que creo que era no, la de Muy Querido Hermano creo que era. Sí. Tenemos aquí la transcripción, ¿vale? La transcripción aparece aquí al lado. Entonces, puedes descargar la transcripción. Pero lo mejor que tiene esta página es que puedes ir pinchando sobre palabras y te va diciendo lo que es. Y si luego coges la tablita de solitreo de Berman, pues se puede ir viendo, ¿no? Rostock, 7 abril 1899. Muy querido hermano Joseph. Ahí. Según te prometí, te mando la presente por decirte como todos me demandaron por tu buena salud, ¿no? Y, bueno, no voy a seguir leyendo. Pero fijaos que son pocos textos, pero por ejemplo hay aquí al final un testamento. Y claro, esto ya es bastante más grande. A ver si carga. Fijaos, esta letra ya no se entiende tan bien como la otra. Ya es más chiquitita, más pequeñita, pero lo mismo, ¿no? Haréis lo que vos placerá, ¿no? Y lo podéis leer entero, gracias a que está transcrito con ese script que decía que pasas la mano por encima y te lo va diciendo palabra a palabra. Con lo cual, no solo tiene la complicación de leer el texto, sino que luego la presentación de esta página también es muy compleja. Por eso quería enseñarla como curiosidad para esa tercera forma de alfabeto que hay. Y precisamente es un proyecto que iniciaron Documenting Judo Spanish, que pedían a la gente. Es que es curioso porque es a veces muy triste en el caso del judeo español. Cuando iniciaron el proyecto pedían a la gente muchas veces que llevaran que mandaran imágenes o las cartas o lo que sea. Ellos lo escaneaban y se lo devolvían de los materiales que hay, porque había mucha gente en Estados Unidos, sobre todo, que hay mucha inmigración después de la Segunda Guerra Mundial, hay mucha inmigración, que tenían en sus desvanes cartas o postales de sus abuelos
escritos en esta letra y que no tenían manera de leerla. Tenían el recuerdo familiar, pero no tenían acceso a la lectura, ¿no? Entonces, es una cosa muy, muy curiosa cómo esa barrera de la grafía que ya no entiendo, pues ya no puedo hacer nada con ella, ¿no? Bien. Dice... ¿Por qué se emplea tanto el punto como signos seguidos? No son puntos, son yodes, es una letra. El punto el punto ahí es una letra también. No son de eso. Vale, pues vamos a compartir para terminar ya. La presentación. Bien, ya para terminar, os comento, por curiosidad, de también, si queréis seguir practicando, porque os gusta, ya no vamos a hacer más práctica porque tampoco nos da más el tiempo, ¿no? Pero fijaos que en la propia revista Amanecer, que yo os decía, tienen casi desde el principio, no desde el principio del todo, este es un número de 2018, ¿vale? Empezó en 2005, perdón. Tiene un cantón de la lengua, ¿no? Cantón como rincón. Y dice, mos empezaremos el alfabeto rashi y el solitreo. Queridos lectores, en estos 100 años del Amanecer estamos empezando a enseñarvos el solitreo, la escritura de mano que escribían nuestros abuelos en judeoespañol. Hay 7 años que vos damos el alfabeto rashi que servía para publicar libros, ¿no? Impresos, ¿no? Que ya hemos visto, que estaban enseñando en estas revistas el alfabeto rashi. Pero ahora también se han animado con el solitreo. Dice, el solitreo lo utilizaban para escribir a mano. Este enseñamiento lo empezamos con la iniciativa muy valorosa de nuestros amigos Benny Aguado y Brian Berman, el mismo de la otra página, que nos enviaron el material enteros. Les reingraciamos de corazón. Aquí, en esta imagen, tenéis en grande las letras rashíes, las cuadradas no aparecen aquí, y en chiquitito, aquí en estos circulitos, tenéis la grafía en solitreo, ¿vale? En solitreo de esta persona, que recordemos siempre que el solitreo va a variar muchísimo. La grafía rashi es la que es. La grafía del solitreo es medianamente parecida, con un cierto parecido tiene que guardar, pero es muy personal. Recordad siempre que es muy, muy personal. De hecho, tan personal que a veces lo de arriba no coincide con lo de abajo, dependiendo de quién lo haya hecho, ¿no? Y tenemos aquí, si queréis seguir practicando, ¿no? Tenemos aquí un mismo texto escrito en solitreo y escrito en rashi. Fijaos en este caso, en el solitreo, que simplemente lo traigo por esto, fijaos las ligaduras que hay, porque, por ejemplo, vamos a mirar esta palabra solamente. Esta palabra lo miramos abajo en rashi, que es más cómodo, tenemos un alef, una yod y una nun final, ¿vale? Por tanto, la palabra es en. Está perfectamente separada. Tú dices, aquí hay 1, 2 y 3 letras. Ahora, aquí arriba, ¿cuántas letras hay? Porque así a ojo tampoco sabemos si era una, si eran 2 o si son 3. Porque están bastante más juntas, ¿vale? Pero es lo normal, ¿no? Cuando tú escribes manuscrito se junta todo más, ¿vale? Entonces, para ir rápido, en lugar de hacerlo entre todos, voy a hacerlo yo. Podemos elegir el sistema que queramos, el solitreo es una curiosidad, tanto en solitreo como en rashi pone exactamente lo mismo. Luego vamos a ver que hay una pequeña errata, una pequeña diferencia, pero en la transcripción, ¿vale? Y para concluir una charla sobre grafías, ¿no? Y hablando precisamente el tema de la escritura, ¿no? Aquí hay un refrán, lo que hay aquí es un refrán que dice: lo que se escribe en los cielos no se puede enfasar. Es decir, lo que se escribe en los cielos no se puede borrar. O, dicho de otra manera, como decimos nosotros, las palabras se las lleva el viento y lo escrito permanece, o lo escrito está.
¿vale? Y curiosamente, en el resto de la página aparece, ¿no?, también escrito con las grafías que utiliza el periódico. Y os decía lo de la rata porque claramente, fijaos que aquí pone lo que escribe en los cielos, ¿vale? Pero vosotros, que ya sabéis perfectamente leer al jamiado, veis aquí que pone lo que se escribe en los cielos, ese se que está aquí, ese se que está aquí también en solitreo, se le ha olvidado un poquito al ponerlo aquí en la transcripción, ¿vale? Pero es lo que lo que se escribe en los cielos, no se puede enfasar. Y con eso termino ya la charla y muchísimas gracias por la atención. Y si hay alguna pregunta, pues yo encantado de responderla.